Anoche, oí a mi hijo dictando la contraseña de mi tarjeta a mi nuera. Yo solo sonreí. Y 50 minutos después, su celular explotó con un mensaje que lo cambió todo. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento. Eran las 3:15 de la madrugada cuando abrí los ojos. No por pesadilla, no por sed, sino por una voz que venía desde el otro lado de la pared. Una voz que conozco desde hace 38 años, desde que lo tuve en brazos y le prometí que nunca le faltaría nada. La voz de Diego. Mi hijo. Estaba hablando en voz baja, casi en susurros, pero en el silencio de la noche cada palabra llegaba clara hasta mi habitación. Al principio pensé que tal vez estaba resolviendo algo urgente, algún problema que no podía esperar hasta la mañana. Pero entonces escuché el tono. Ese tono que usan las personas cuando están planeando algo que no quieren que nadie más sepa. Me quedé completamente inmóvil. El corazón me latía despacio, muy despacio, como si mi cuerpo supiera que debía guardar silencio absoluto para poder escuchar cada sílaba que salía de su boca. Y entonces lo escuché con total claridad. Saca todo, amor. Ella tiene más de $80,000 ahí guardados. Está durmiendo profundo. No va a darse cuenta hasta mañana, y para entonces ya habremos sacado todo. Cerré los ojos lentamente. No de miedo, no de sorpresa. Lo cerré porque algo dentro de mí ya lo sabía. Tal vez no los detalles exactos, tal vez no el momento preciso, pero sí la esencia de lo que estaba ocurriendo. Esa sensación que una madre tiene cuando su hijo deja de ser el niño que crió y se convierte en alguien que ya no reconoce del todo. Escuché la respiración agitada de Lucía al otro lado del teléfono. Podía imaginarla perfectamente la casa que les ayudé a amueblar, sentada en la cama, con los ojos brillando de emoción ante la idea de todo ese dinero. Lucía siempre fue así desde el día en que la conocí. Detrás de esa sonrisa perfecta y esas palabras amables había algo calculador. Algo que medía cada gesto, cada visita, cada abrazo fingido. Pero una madre no dice esas cosas en voz alta. Una madre calla, espera, observa. Porque señalar los defectos de la esposa de tu hijo es abrir una herida que nunca cierra bien. Así que callé entonces, cuando la conocí. Y callé ahora, en la oscuridad de mi habitación, mientras escuchaba cómo mi propio hijo le dictaba a su mujer los números de mi tarjeta bancaria. 4, 7, 2, 9. Cada número fue como un latido que se detenía por un segundo. No porque me doliera la traición en sí misma, sino porque confirmaba lo que llevaba meses negándome a aceptar. Que para ellos yo ya no era Ofelia Méndez. Ya no era madre, ya no era familia, ya no era la mujer que los había ayudado en cada crisis. Era solamente una cuenta bancaria con nombre y apellido. El dinero que mencionó Diego no cayó del cielo. No fue un regalo ni una herencia inesperada. Fueron 42 años de trabajo. 42 años levantándome a las 5 de la mañana para llegar puntual a la fábrica textil donde cosí uniformes hasta que mis dedos se deformaron del esfuerzo. 42 años ahorrando cada centavo que podía, guardando en secreto, planeando un futuro donde no tuviera que pedirle nada a nadie. Ni siquiera a mi propio hijo. Cuando enviudé hace 11 años, Diego tenía 27. Me prometió que nunca me dejaría sola, que siempre estaría ahí para mí. Y yo le creí. Una madre siempre quiere creer en su hijo. Siempre quiere pensar que todo el amor que dio durante años regresará de alguna forma cuando ella lo necesite. Pero la vida te enseña cosas que no quieres aprender. Diego siguió hablando en voz baja con Lucía. Le explicaba cómo entrar al cajero automático, cómo hacer retiros múltiples para no levantar sospechas, cómo sacar el máximo permitido en diferentes horarios. Hablaba con una seguridad que me heló la sangre. No era la primera vez que planeaba esto. Se notaba en cada detalle, en cada instrucción precisa. Habían estado esperando el momento correcto. Y esta noche, pensaron que lo habían encontrado. Abrí los ojos en la oscuridad y miré hacia el techo. Una pequeña mancha de humedad formaba una figura irregular justo encima de mi cama. La había visto todas las noches durante los últimos 3 años. Esa mancha se había convertido en una compañía silenciosa, un testigo mudo de mis insomnios, de mis preocupaciones, de las noches en que me preguntaba si había sido buena madre o si había fallado en algo fundamental. Ahora esa mancha parecía tener una respuesta. Escuché cómo Diego terminaba la llamada. Amor, mañana a primera hora vas y sacas todo.
Yo me quedo aquí para que no sospeche nada. Actuamos normal. Como siempre. Como siempre. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza más fuerte que todo lo demás. Como siempre. ¿Cuántas veces habían actuado normal frente a mí mientras por dentro planeaban esto? ¿Cuántas veces me habían sonreído mientras pensaban en mi dinero? ¿Cuántas veces habían fingido preocupación por mi salud, cuando en realidad solo querían asegurarse de que yo seguía viva y con acceso a mi cuenta? Sentía algo extraño en ese momento. No era dolor. No era rabia. Era algo más profundo y más tranquilo. Era claridad absoluta. La puerta del cuarto de Diego se cerró con suavidad. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, probablemente yendo al baño o a la cocina por agua. Pasos que conocía de memoria. Pasos que había escuchado cuando era niño y se levantaba asustado por una pesadilla. Pasos que había escuchado cuando era adolescente y llegaba tarde a casa. Pasos que ahora caminaban sobre mi confianza como si fuera un piso que ya no importaba ensuciar. Me quedé mirando la oscuridad durante largo rato. Y entonces, lentamente, sonreí. No fue una sonrisa de alegría. Tampoco de locura. Fue la sonrisa de alguien que acaba de entender el juego completo. De alguien que sabe exactamente lo que va a hacer a continuación. Porque si hay algo que aprendí en 64 años de vida es esto: la edad no te quita la inteligencia. Al contrario, te regala algo mucho más valioso. Te regala paciencia. Te regala la capacidad de observar sin reaccionar. Te regala la frialdad necesaria para actuar en el momento exacto. Y ese momento estaba a punto de llegar. Cerré los ojos de nuevo, esta vez con calma verdadera. Diego y Lucía pensaban que tenían todo calculado. Pensaban que yo era solo una anciana ingenua que guardaba dinero debajo del colchón, esperando a que alguien más listo viniera a quitárselo. Pero se equivocaban. Porque esta anciana llevaba años preparándose para un día como este. No exactamente este escenario, no exactamente esta traición, pero sí para el momento en que tuviera que protegerse. Incluso de su propia sangre. Mañana temprano, apenas saliera el sol, yo también tenía un plan. Y 50 minutos después de que intentaran robarme, sus vidas iban a cambiar para siempre. 5 días antes de esa noche, todo parecía normal. O al menos eso era lo que yo quería creer. Diego había llegado a casa un martes por la tarde con una bolsa de pan dulce y café de mi marca favorita. Ese gesto me extrañó desde el primer momento. No porque mi hijo fuera desconsiderado, sino porque hacía meses que no traía nada sin que yo se lo pidiera primero. «Mamá, te traje esto porque sé que te gusta», dijo mientras dejaba las cosas sobre la mesa de la cocina. «Lucía me pidió que pasara a saludarte. Dice que hace mucho que no platicamos las tres juntas». Me giré desde la estufa donde estaba calentando agua para el té. Lo miré a los ojos buscando algo, cualquier señal de sinceridad genuina. Pero lo único que encontré fue esa sonrisa que ya no llegaba hasta sus ojos. Esa sonrisa que había aprendido a poner como una máscara. «Qué bueno, mijo. Sabes que siempre son bienvenidos aquí». Se quedó parado en la cocina más tiempo del necesario. Miraba alrededor como si buscara algo específico. Sus ojos se detuvieron en el pequeño escritorio junto a la ventana donde yo suelo pagar las cuentas. Ahí estaba mi bolso, medio abierto, con la cartera asomándose apenas. «¿Y cómo vas con tus finanzas, mamá? ¿Todo bien con el banco y eso?» Ahí estaba. La verdadera razón de la visita. «Bien, Diego. Todo bien. Ya sabes que soy cuidadosa con mis cosas». «No, claro. Solo pregunto porque Lucía y yo estábamos pensando que tal vez podrías necesitar ayuda para administrar mejor tu dinero. Ya sabes, hay inversiones, cuentas que dan intereses. Podrías estar ganando más». Sonreí mientras servía el agua caliente en 2 tazas. Una para él, una para mí. El vapor subía entre nosotros como una cortina transparente. «Ay, mijo. Yo ya estoy grande para andar en esas cosas modernas. Prefiero mi forma de siempre. Así no me confundo. Pero mamá, en serio, podrías tener mucho más. Nosotros podríamos ayudarte. Incluso podríamos abrir una cuenta conjunta, así si algo te pasa». «Si algo me pasa», interrumpí con suavidad, «todo está en orden. Ya tengo mis documentos listos, mi testamento hecho. No tienes que preocuparte por eso».
Vi cómo apretaba la mandíbula. Apenas un segundo. Apenas un gesto. Pero yo lo vi. No es por eso, mamá. Es porque queremos que estés segura. Que tu dinero esté bien protegido. Está protegido, Diego. Muy protegido. Bebimos el café en silencio incómodo. Él miraba su taza. Yo lo miraba a él. En algún momento de los últimos años, mi hijo se había convertido en un extraño que compartía mi sangre, pero ya no mis valores. Cuando se fue esa tarde, me quedé sentada en la cocina durante largo rato. El pan dulce seguía sobre la mesa, intacado. No tuve hambre. Solo tuve esa sensación pesada en el estómago que aparece cuando sabes que algo malo se acerca, pero todavía no puedes ver su forma completa. 2 días después, Lucía vino sola. Eso sí que fue extraño. Lucía nunca venía sola. Siempre necesitaba a Diego como escudo, como traductor de sus intenciones. Pero ese jueves por la mañana tocó a mi puerta con una sonrisa enorme y una charola de galletas compradas en la panadería cara del centro. Suegrita, qué gusto verla. Venía por el rumbo y dije, tengo que pasar a saludar a Ofelia. Suegrita. Así me decía cuando quería algo. Pasa. Lucía. Justo estaba por preparar algo de almorzar. No, no se moleste. Solo vengo un momento. Pero oiga, suegrita, quería preguntarle algo importante. Se sentó en la sala con las piernas cruzadas, muy elegante, muy compuesta. Lucía siempre supo venderse bien. Ropa impecable, maquillaje perfecto, palabras medidas. Todo en ella era una presentación cuidadosa. Diego me contó que usted tiene sus ahorros muy bien guardaditos. Eso está muy bien, muy bien. Pero mire, yo trabajo en un banco, usted sabe, y conozco muchas opciones que podrían ayudarla a multiplicar ese dinero. Opciones seguras, para gente de su edad. Lucía no trabajaba en ningún banco. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa. Pero yo no dije nada. Solo asentí y esperé a que continuara. Lo que pasa es que con la inflación, con todo lo que está subiendo, el dinero guardado pierde valor. En cambio, si lo invierte bien, podría vivir mucho mejor. Incluso ayudarnos a nosotros si algún día lo necesita. Ahí estaba de nuevo. La misma canción con diferente voz. Te agradezco la preocupación, Lucía. Pero estoy bien así como estoy. Pero suegrita, piénselo. Usted ya tiene 64 años. Tiene que pensar en su futuro, en su seguridad. Nosotros podríamos encargarnos de todo. Usted solo tendría que firmar unos papeles y ya. Sin complicaciones. Firmó unos papeles. Ahí estaba la trampa completa, servida en bandeja de plata. No, gracias. Prefiero mantener todo como está. Vi cómo su sonrisa se tensaba apenas. Los músculos alrededor de su boca se endurecieron por una fracción de segundo antes de volver a relajarse. Bueno, suegrita, usted sabe que nosotros solo queremos lo mejor para usted. Pero si cambia de opinión, aquí estamos. Se fue con la misma sonrisa con la que llegó. Las galletas quedaron sobre mi mesa. Tampoco las toqué. No quería comer nada que viniera de esas manos. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en las palabras de ambos, en cómo habían coordinado sus ataques. Primero Diego con su preocupación falsa, luego Lucía con su oferta envenenada. Los dos buscando lo mismo: acceso a mi dinero. El viernes, Diego volvió, esta vez con otro pretexto. Mamá, necesito pedirte un favor. Es algo temporal, te lo juro. Estamos un poco apretados con las cuentas este mes y necesitaríamos unos $3,000 prestados. Te los devuelvo en 2 semanas. Palabra. $3,000. Una cantidad específica. Una cantidad que probaba que ya sabían cuánto tenía. Diego, ya te he prestado dinero muchas veces. Y pocas veces me lo has devuelto completo. Esta vez es diferente, mamá. Esta vez sí te lo regreso. Es que tengo un proyecto nuevo, una oportunidad de negocio. Pero necesito capital para empezar. Negué con la cabeza despacio. No, mijo. Esta vez no. Su rostro cambió. La máscara se resquebrajó por completo. No puedo creer que seas tan egoísta.
Tienes dinero ahí guardado sin hacer nada y no quieres ayudar a tu propio hijo, a tu propia familia. Egoísta. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Diego, yo trabajé 42 años para tener ese dinero. No es egoísmo cuidar lo que me costó tanto conseguir. Es supervivencia. Supervivencia. Qué ridículo, mamá. Tú ya estás vieja. ¿Para qué necesitas tanto dinero guardado? No te lo vas a llevar a la tumba. Me quedé mirándolo en silencio. Ese hombre frente a mí ya no era mi hijo. No sé en qué momento lo perdí, en qué momento se torció el camino, pero el Diego que yo conocí había desaparecido hacía mucho tiempo. Creo que es mejor que te vayas, le dije con voz tranquila. Se fue dando un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas. Y yo me quedé ahí, de pie en medio de la sala, entendiendo finalmente que la guerra ya había comenzado. Que mis propios hijos políticos, y mi propio hijo de sangre, habían decidido que yo era el enemigo. Esa noche revisé todos mis documentos. Mi cuenta bancaria, mis claves, mis ahorros. Todo estaba en orden, todo estaba seguro. Pero sabía que eso no sería suficiente. Sabía que Diego y Lucía no se detendrían con una simple negativa. Ellos querían ese dinero. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Lo que no sabían era que yo también estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Porque ese dinero no era solo números en una cuenta. Era mi dignidad. Era mi independencia. Era la prueba de que yo valía algo más allá de ser madre o abuela. Era mi vida entera convertida en cifras. Y nadie, absolutamente nadie, me la iba a quitar sin pelear. El sábado amaneció gris. Uno de esos días donde el cielo parece tener el mismo color que los pensamientos oscuros. Me levanté temprano como siempre, preparé mi café, me senté junto a la ventana y observé la calle vacía mientras el vapor subía de mi taza. Llevaba 3 días sin ver a Diego ni a Lucía. 3 días de silencio después de aquella discusión. Parte de mí quería creer que se habían dado por vencidos, que habían entendido que yo no iba a ceder. Pero la otra parte, la parte más sabia, sabía que el silencio solo significaba que estaban planeando algo diferente. Y tenía razón. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Miré por la ventana antes de abrir. Era Diego, solo, con una bolsa de mercado en la mano y esa expresión de niño arrepentido que solía poner cuando era pequeño y rompía algo. Abrí la puerta sin decir nada. Mamá, vengo a disculparme. Me pasé el otro día. No debía hablarte así. Traje cosas para prepararte el almuerzo. Tu comida favorita. Lo dejé entrar porque todavía quedaba en mí esa parte maternal que quiere creer en la redención. Esa parte tonta que piensa que tal vez, solo tal vez, su hijo había recapacitado. Empezó a sacar cosas de la bolsa. Pollo, verduras, arroz. Cosas que efectivamente me gustaban. Se puso a cocinar sin pedir permiso, moviéndose por mi cocina con una familiaridad que ya no me resultaba cómoda. Mientras cocinaba, hablaba. Hablaba de su infancia, de cuando yo le enseñaba a hacer tortillas, de cuando lo llevaba a la escuela en las mañanas frías. Hablaba de recuerdos hermosos que yo también guardaba en el corazón. Pero había algo falso en su nostalgia. Algo actuado. ¿Sabes, mamá? He estado pensando mucho. Lucía y yo hemos estado muy estresados últimamente. Tenemos deudas. Muchas deudas. Ahí estaba. El verdadero motivo de la visita. No me giré. Seguí mirando por la ventana mientras él continuaba. Debemos como $32,000. La tarjeta de crédito, un préstamo personal, facturas atrasadas. Ya no sé qué hacer. Nos van a quitar el carro. Tal vez hasta la casa. Sentí una punzada de preocupación genuina. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero me mantuve firme. ¿Y cómo llegaron a deber tanto, Diego? Escuché cómo dejaba de picar las verduras. El silencio se extendió unos segundos antes de que respondiera. Malas decisiones. Gastos que no debimos hacer. Lucía quería renovar la casa completa. Yo quise complacerla. Y ahora estamos hundidos. Lucía quería. Siempre era Lucía la que quería. Diego nunca asumía su propia responsabilidad. Y vienes a pedirme que pague sus deudas. No vengo a pedírtelo. Vengo a rogártelo. Mamá,
Somos tu familia. Tu única familia. Si nosotros caemos, tú te quedas sola. Me giré lentamente para mirarlo. Estaba junto a la estufa, con el cuchillo de cocina en la mano y los ojos brillantes. No sé si de lágrimas reales o actuadas. Diego, yo no tengo $32,000 para darte. Mentí. Claro que los tenía. Tenía casi el triple de eso. Pero él no necesitaba saberlo. Sé que tienes más, mamá. Sé que has estado ahorrando toda tu vida. Por favor. Es la última vez que te pido algo así. La última vez. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? No puedo ayudarte con eso. Lo siento. Su rostro se transformó. La máscara del hijo arrepentido cayó por completo y quedó expuesto algo más oscuro. Algo que me asustó. ¿Sabes qué, mamá? Estoy cansado. Cansado de que siempre seas tan cerrada, tan desconfiada. Te guardas todo ese dinero como si fueras a vivir eternamente. Como si no tuvieras obligación con tu propia sangre. No tengo obligación de pagar las deudas que ustedes crearon por su falta de control. Se rió. Una risa amarga, sin humor. Falta de control. Mira quién habla. La mujer que vivió toda su vida contando centavos, negándose cualquier placer, guardando y guardando como una rata asustada. Esa comparación me dolió más de lo que quise admitir. Creo que debes irte, Diego. No. No me voy hasta que entiendas que nos debes esto. Todo lo que tienes es gracias a que nosotros te damos compañía, te visitamos, te hacemos sentir que todavía sirves para algo. Sirves para algo. Como si mi valor dependiera de ellos. Largo de mi casa. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? Llamar a la policía. Denunciar a tu propio hijo. Todos se van a enterar de qué clase de madre eres. Una madre que deja caer a su hijo cuando más la necesita. Caminó hacia mí con pasos lentos, intimidantes. No levantó la mano, no me tocó, pero su presencia se sentía amenazante. Quería que yo sintiera miedo. Quería quebrarme. Pero yo ya estaba quebrada desde hacía años. Y cuando ya no queda nada que romper, lo único que queda es la dureza. Vete. Ahora. Nos miramos durante largos segundos. Sus ojos contra los míos. Hijo contra madre. Y en ese momento supe que había perdido a Diego para siempre. Que el niño que crié ya no existía. Que en su lugar había un hombre desesperado, manipulado por su esposa, cegado por la ambición. Se fue sin despedirse. La comida quedó a medio preparar sobre la estufa. El olor del pollo se mezcló con el sabor amargo de la desilusión. Me senté en la mesa de la cocina y lloré. No mucho. Solo lo necesario. Lloré por el hijo que perdí, por la familia que nunca tuve realmente, por los años que invertí creyendo que el amor era suficiente para mantener unidos los lazos de sangre. Pero las lágrimas se secaron rápido. Porque detrás de la tristeza venía algo más fuerte. Venía la certeza de que tenía que protegerme. De que tenía que actuar antes de que ellos actuaran primero. Esa noche, cuando oscureció, escuché ruidos afuera de mi casa. Pasos suaves, movimientos cuidadosos. Me asomé por la ventana con las luces apagadas y vi una figura junto a mi buzón. Era Lucía. Estaba revisando mi correspondencia. Buscaba mis estados de cuenta del banco. No salí a confrontarla. Solo observé cómo revisaba cada sobre, cómo tomaba fotos con su celular de los que tenían el logo del banco, cómo volvía a colocar todo intentando que pareciera intacto. Cuando se fue, salí y recogí todo el correo. Efectivamente, había un estado de cuenta. Lo abrí con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Mi saldo completo. $83,400. El resultado de 42 años de sacrificio. Y ahora ellos sabían exactamente cuánto tenía. Me quedé despierta toda esa noche. No por miedo, sino planeando. Pensando en cada movimiento que debía hacer. En cómo proteger lo que era mío sin destruirme en el proceso. El domingo no salí de casa. No quise ir a misa como siempre hacía. No quise ver a nadie. Solo necesitaba pensar con claridad absoluta. Lucía me llamó por teléfono a media tarde. Suegrita, qué gusto saludarla. Oiga, Diego me contó lo que pasó ayer. Qué pena. Él estaba muy nervioso, no quiso decir esas cosas. Usted sabe cómo es cuando está estresado.
Siempre la misma técnica. Lucía limpiando el desastre que Diego hacía. Lucía siendo la voz suave después de la agresión. Lucía, no quiero hablar de esto ahora. No, suegrita, escúcheme. Nosotros de verdad necesitamos su ayuda. Y usted tiene los medios para ayudarnos. Sé que tiene más de $80,000 ahorrados. Eso es mucho dinero para una persona sola. Con solo la mitad nos salvaría. Se me heló la sangre. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta seguridad, confirmando que efectivamente habían estado investigando mis finanzas. ¿Cómo sabes cuánto tengo? Porque la queremos, suegrita. Porque nos preocupamos por usted y por su seguridad. Ese dinero debería estar en un lugar más seguro. Con nosotros. No van a tocar mi dinero, Lucía. Ay, suegrita. No se ponga así. Piense en su hijo. Piense en su familia. Usted no va a querer vernos en la calle, ¿verdad? Si terminan en la calle será por sus propias decisiones, no por las mías. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de rabia contenida durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché de nuevo a Diego. Estaba hablando por teléfono con Lucía. Y esta vez no ocultaba su verdadera intención. Amor, ya no queda más opción. Tenemos que hacerlo como lo planeamos. Ella nunca va a darnos ese dinero por voluntad propia. El lunes amanecí con una claridad mental que no había tenido en semanas. No había dormido casi nada después de escuchar esa última conversación, pero mi mente estaba más despierta que nunca. A las 7 de la mañana ya estaba vestida. Me puse mi mejor ropa, la que guardaba para ocasiones importantes. Me cepillé el cabello con cuidado y hasta me puse un poco de labial. Quería verme como lo que era, una mujer capaz, lúcida, en control total de sus facultades. A las 8 en punto salí de casa. Diego todavía dormía en el cuarto de visitas. No le dije nada. Solo tomé mi bolso y cerré la puerta con suavidad. La mañana estaba fresca. Caminé las 4 cuadras hasta la parada del autobús, sintiendo como cada paso me daba más fuerza. No iba a ser víctima. No iba a quedarme esperando a que me despojaran de lo que me había costado una vida entera construir. El autobús llegó puntual. Me senté junto a la ventana y observé la ciudad despertar. Gente yendo al trabajo, niños camino a la escuela, vendedores abriendo sus puestos. Vida normal para todos ellos. Mientras que yo me dirigía al banco a proteger mi futuro de mi propia sangre. La sucursal bancaria quedaba en el centro. Era un edificio antiguo pero bien mantenido, con ese olor característico a papel y aire acondicionado. Llegué cuando apenas estaban abriendo las puertas. Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla? La recepcionista era joven, tal vez de la edad de Diego. Me sonrió con esa amabilidad profesional que se enseña en los entrenamientos. Necesito hablar con alguien sobre mi cuenta. Es urgente. Me hicieron pasar a una oficina pequeña. El ejecutivo de cuentas era un hombre de unos 40 años, con lentes y corbata impecable. Se presentó como el señor Arturo Muñoz. Señora Méndez, qué gusto tenerla por acá. Su cuenta está con nosotros desde hace muchos años. ¿En qué podemos servirle? Me senté frente a él y coloqué las manos sobre mi bolso. Respiré hondo antes de hablar. Necesito cambiar mi código de acceso. Y necesito activar todas las alertas de seguridad posibles en mi cuenta. El señor Muñoz asintió mientras tecleaba algo en su computadora. Por supuesto. Puedo hacer eso ahora mismo. ¿Alguna razón en particular por la que necesita estos cambios? Dudé un segundo. Pero luego decidí que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria. Mi familia está intentando acceder a mi dinero sin mi consentimiento. Vi cómo su expresión cambiaba. Ya no era solo amabilidad profesional. Ahora había comprensión genuina. Probablemente había visto casos similares antes. Entiendo perfectamente, señora Méndez. Lamentablemente esto es más común de lo que la gente piensa. Vamos a proteger su cuenta inmediatamente. Pasamos la siguiente hora configurando todo. Cambié mi código de 4 dígitos. El nuevo era la fecha de nacimiento de mi madre, alguien que Diego nunca conoció, una fecha que él jamás podría adivinar. 3, 1,
0. 8. Activamos alertas por mensaje de texto para cualquier movimiento mayor a $100. Configuramos que cualquier retiro mayor a $500 requiriera mi presencia física en el banco con identificación. Y hay algo más, señor Muñoz. Necesito abrir una segunda cuenta. ¿Una segunda cuenta? ¿Para qué? Quiero transferir casi todo mi dinero a esa nueva cuenta. En la cuenta actual dejaré solo $5,000. El ejecutivo me miró por encima de sus lentes. Entendió inmediatamente lo que estaba haciendo. Entiendo. Es una estrategia inteligente. Si alguien revisa su cuenta principal, verá un saldo menor. El resto estará protegido en una cuenta que nadie más conoce. Exactamente. Abrimos la segunda cuenta en 20 minutos. Esta no tenía tarjeta de débito. Solo una libreta de ahorros que me entregarían por correo a una dirección diferente. Le di la dirección de mi amiga Hortensia, quien vivía al otro lado de la ciudad. Le había llamado temprano esa mañana para pedirle el favor y ella aceptó sin hacer preguntas. Transferimos $78,000 a la nueva cuenta. En la cuenta que Diego y Lucía conocían, quedaron solo $5,400. Una cosa más, señor Muñoz. Si alguien llama preguntando por mi cuenta, o si alguien intenta hacer movimientos, necesito que me notifiquen inmediatamente. Por supuesto. Voy a poner una nota de alerta en su expediente. Nadie podrá acceder a información de sus cuentas sin su autorización expresa. Salí del banco sintiendo que había ganado la primera batalla. El sol ya estaba alto en el cielo y hacía calor. Me detuve en una cafetería cercana y pedí un café con leche y un pan dulce. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar mientras comía despacio, saboreando cada bocado. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Diego y Lucía no se detendrían con una simple negativa. Y cuando descubrieran que había movido mi dinero, se pondrían más desesperados. Tenía que estar preparada para lo que vendría. Regresé a casa pasadas las 11 de la mañana. Diego estaba en la sala, viendo televisión como si nada hubiera pasado entre nosotros. Como si no me hubiera gritado el día anterior. Como si no hubiera amenazado con destruir mi reputación. ¿Dónde andabas, mamá? Salí a hacer unas diligencias. ¿Qué diligencias? Lo miré fijamente. Ya no me daba miedo su tono interrogatorio. Cosas mías, Diego. Cosas que no te incumben. Vi cómo apretaba la mandíbula. Quería presionar más, pero algo en mi actitud lo detuvo. Lucía viene en la tarde. Quiere hablar contigo. No tengo nada que hablar con Lucía. Mamá, por favor. No seas así. Ella solo quiere ayudar. Ayudar. Esa palabra había perdido todo su significado. Diego, escúchame bien porque solo lo voy a decir una vez. Mi dinero es mío. Lo gané yo. Lo ahorré yo. Y nadie, absolutamente nadie, va a decirme qué hacer con él. Se levantó del sofá con movimientos bruscos. Eres increíble, mamá. De verdad. Tienes a tu hijo hundiéndose y no mueves ni un dedo para ayudarlo. Te estás hundiendo por tus propias decisiones. No es mi responsabilidad salvarte cada vez que tomas malas elecciones. Salió de la casa dando otro portazo. Esta vez no me afectó. Ya me había acostumbrado a sus reacciones dramáticas. Me senté en mi sillón favorito y respiré profundo. Saqué mi teléfono celular, ese aparato que Diego me había regalado el año pasado y que apenas sabía usar. Revisé los mensajes. Había uno del banco confirmando el cambio de código y la activación de alertas. Todo estaba en orden. Por la tarde, como Diego había advertido, llegó Lucía. Pero no llegó sola. Traía a su madre, una mujer que yo apenas conocía pero que tenía fama de entrometida y manipuladora. Suegrita, qué gusto verla. Le presento a mi mamá, la señora Carmen Pilarés. La señora Carmen me miró de arriba abajo con esa expresión que tienen las personas que ya te juzgaron antes de conocerte. Así que usted es la famosa Ofelia. Mi hija me ha contado mucho de usted. Espero que cosas buenas, respondí sin mucho interés. Se sentaron sin que yo las invitara. Lucía en el sofá, su madre en el sillón que había sido de mi difunto esposo. Ver a esa extraña sentada ahí me irritó más de lo que esperaba. Mire, doña Ofelia,
Le voy a hablar con franqueza. Mi hija y su esposo están en una situación muy difícil. Y usted tiene los medios para ayudarlos, pero se niega. Eso no está bien. La familia se ayuda. Con todo respeto, señora Carmen, usted no conoce mi situación ni mi historia. No tiene derecho a juzgar mis decisiones. Tengo todo el derecho. Mi hija está sufriendo por culpa de su tacañería. Tacañería. Otra palabra que me aventaban como piedra. Su hija y mi hijo se endeudaron solos. Yo no firmé sus tarjetas de crédito. Yo no pedí sus préstamos. Sus problemas son consecuencia de sus actos. La señora Carmen se puso de pie, indignada. ¿Qué clase de madre es usted? ¿Qué clase de persona deja que su hijo se hunda teniendo la capacidad de salvarlo? Una persona que aprendió que salvar a alguien una y otra vez solo les enseña que nunca habrá consecuencias para sus errores. El silencio que siguió fue denso. Lucía miraba al piso. Su madre me miraba con odio puro. Y yo las miraba a ambas con la calma de quien ya tomó su decisión y no va a cambiarla. Creo que es hora de que se vayan. Esto no se va a quedar así, doña Ofelia. Mi hija merece ese dinero. Diego merece ese dinero. Y de una forma u otra, lo van a conseguir. Era una amenaza clara, directa, sin disfraces. Las acompañé a la puerta y la cerré detrás de ellas con seguro. Me recargué contra la puerta de madera y cerré los ojos. De una forma u otra, había dicho. Ahora sabía que definitivamente intentarían algo. Que el plan que había escuchado la noche anterior no era solo palabras vacías. Era una promesa de acción. Pero yo ya estaba preparada. Esa noche preparé una cena simple. Sopa de verduras y pan tostado. Comí en silencio mientras afuera oscurecía. Diego no volvió a casa. Probablemente estaba con Lucía, planeando su siguiente movimiento. Lavé los platos, sequé todo con cuidado, guardé cada cosa en su lugar. Luego me fui a mi habitación y revisé una vez más mi teléfono. El banco había enviado otro mensaje. Estimada cliente, su nueva libreta será enviada en los próximos 5 días hábiles. 5 días. Tenía que resistir 5 días más hasta tener acceso físico a mi otra cuenta. Podía hacerlo. Me acosté temprano, pero no apagué la luz. Me quedé mirando el techo, esperando. Los siguientes 3 días fueron extrañamente tranquilos. Diego no volvió a casa. No llamó, no envió mensajes, no dio señales de vida. Era como si hubiera desaparecido por completo. Y esa ausencia, lejos de tranquilizarme, me ponía más nerviosa. El silencio de Diego era peor que sus gritos. El martes fui al mercado como siempre hacía. Compré lo necesario para la semana. Verduras frescas, frutas, un poco de carne. La rutina me ayudaba a mantener la calma. Mientras elegía jitomates, vi a una vecina que me saludó desde lejos. La señora Laura, una mujer de mi edad que vivía 3 casas más abajo. Ofelia, qué gusto verla. ¿Cómo ha estado? Bien. Laura. Aquí, en lo mismo de siempre. Oiga, quería preguntarle. El otro día vi a su hijo con una muchacha revisando su buzón. Como a las 11 de la noche. Me pareció raro a esa hora. Se me heló la sangre. Pero mantuve la compostura. Así, estaban buscando una carta importante. Ya sabe cómo son los jóvenes. Todo lo dejan para el último momento. Laura asintió, pero en sus ojos vi que no me creía del todo. Se despidió y siguió con sus compras. Yo me quedé ahí, sosteniendo los jitomates con manos temblorosas. Estaban vigilando mi correo, esperando la llegada de la libreta de la nueva cuenta. Por eso había enviudado que la mandaran a casa de Hortensia. Por eso había sido cuidadosa. Llegué a casa y guardé todo en silencio. La casa vacía me pesaba más que nunca. Las paredes parecían recordarme constantemente que estaba sola, que mi único hijo me había abandonado. O peor, que estaba planeando cómo robarme. El miércoles recibí una llamada. Era una voz que no conocía. Señora Méndez, habla del despacho jurídico Treviño y Asociados. Su hijo Diego nos contrató para hablar con usted sobre un asunto familiar. Un abogado. Ahora estaban usando abogados. No tengo nada que hablar con ningún despacho. Mi hijo no tiene derecho a involucrar abogados en mis asuntos personales.
Señora, entendemos su posición. Pero su hijo alega que usted no está en condiciones de manejar sus finanzas de manera adecuada. Está solicitando una evaluación de su capacidad mental. Se me cortó la respiración. Una evaluación de capacidad mental. Querían declararme incapaz para tomar el control de mi dinero. Tengo 64 años y estoy perfectamente bien de mis facultades. Esto es un abuso. No es un abuso, señora. Es una preocupación legítima de un hijo por su madre. Si usted se niega a la evaluación, él puede solicitarla por vía judicial. Que haga lo que quiera. Yo no voy a someterme a ninguna evaluación porque estoy perfectamente sana. Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia. Esto era una nueva táctica. Si no podían convencerme, si no podían robarme directamente, intentarían declararme incapaz. Intentarían quitarme mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Llamé inmediatamente a Hortensia. Hortensia, necesito tu ayuda. Necesito el nombre de un buen abogado. Ofelia, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Le conté todo. Cada detalle. Las amenazas, los intentos de manipulación, la llamada del despacho. Hortensia escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundo. ¡Ay, amiga! ¡Qué horror! ¿Cómo es posible que un hijo le haga esto a su madre? No lo sé, Hortensia. Ya no reconozco a Diego. Es como si se hubiera convertido en otra persona. Mira, mi sobrino es abogado. Se especializa en derecho familiar. Déjame hablar con él. Te va a ayudar. Esa tarde, el sobrino de Hortensia me llamó. Se llamaba Manuel Gallás y tenía una voz tranquila que inspiraba confianza. Señora Méndez, mi tía me contó su situación. Quiero que sepa que lo que su hijo está intentando es muy difícil de lograr. Para declarar a alguien incapaz, se necesitan pruebas médicas sólidas. Evaluaciones psiquiátricas, neurológicas. No pueden hacerlo solo porque lo diga. Pero pueden intentarlo, ¿verdad? Pueden intentarlo. Y el proceso puede ser largo y doloroso. Por eso le recomiendo que usted se adelante. Vaya con su médico, pida evaluaciones completas que demuestren que está perfectamente bien. Así tendrá documentos que respalden su capacidad. Lo haré mañana mismo. Y señora Méndez, hay algo más que debería considerar. Si su hijo continúa con estas acciones, usted podría solicitar una orden de restricción. Protegerse legalmente. Una orden de restricción contra mi propio hijo. Jamás pensé que llegaría a esto. Déjeme pensarlo, licenciado. Claro. Mientras tanto, documente todo. Cada llamada, cada amenaza, cada intento de acceso a su información. Todo puede servir si esto llega a tribunales. Colgué sintiéndome abrumada. Mi vida se había convertido en una batalla legal contra mi propia familia. Contra la persona que había crecido en mi vientre, que había sido mi razón de vivir durante tantos años. El jueves fui al médico. El doctor Osmar Aranda me conocía desde hacía 15 años. Me había atendido en cada enfermedad, en cada dolor, en cada preocupación de salud. Doctora Méndez, qué gusto verla. ¿Qué la trae por aquí? Doctor, necesito que me haga evaluaciones completas. Exámenes de memoria, pruebas cognitivas, todo lo que pueda demostrar que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales. Me miró con preocupación. ¿Ha pasado algo? Le conté una versión resumida de la situación. Vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a indignación. Es increíble lo que están haciendo. Por supuesto que la voy a ayudar. Vamos a hacer todos los exámenes necesarios. Pasé las siguientes 2 horas en pruebas. Memoria a corto y largo plazo, orientación temporal y espacial, capacidad de razonamiento, evaluación cognitiva completa. Respondí cada pregunta, completé cada ejercicio, demostré que mi mente estaba tan clara como siempre. Señora Méndez, sus resultados son excelentes. Está usted en perfectas condiciones mentales. De hecho, tiene mejor memoria que muchas personas de 40 años. Voy a preparar un informe médico detallado que usted puede usar para lo que necesite. Gracias, doctor. No sabe cuánto significa esto para mí. Salí del consultorio con el informe en mi bolso y un sentimiento extraño en el pecho. Alivio por tener la confirmación médica de mi salud.
pero también una tristeza profunda porque necesitaba ese papel para defenderme de mi propio hijo. Esa noche, finalmente, Diego regresó a casa. Llegó cerca de las 8. Entró sin saludar, fue directo a su cuarto y cerró la puerta. No salió a cenar. No dijo una palabra. Solo se encerró como un adolescente resentido. Yo me quedé en la sala, fingiendo ver televisión, pero en realidad escuchando. Escuchando cualquier sonido que viniera de su habitación. Cualquier señal de lo que estaba planeando. Pasada la medianoche, escuché su voz. Estaba hablando por teléfono de nuevo. Esta vez no pude distinguir las palabras completas, pero capté fragmentos. Ya casi está todo listo. Solo necesitamos el momento exacto. Cuando llegue la confirmación del banco. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estaban esperando algo del banco. Algo que les confirmara información sobre mis cuentas. Mañana en la noche. Sí, mañana es perfecto. Ella no va a sospechar nada. Mañana en la noche. Viernes. Quedaba solo un día para lo que fuera que estuvieran planeando. Me levanté en silencio y fui a mi habitación. Cerré la puerta con seguro, algo que nunca había hecho antes. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Revisé los mensajes del banco. No había nada nuevo. Solo las confirmaciones de seguridad que ya conocía. Pero ellos esperaban algo. Alguna información. Algún documento. Y entonces lo entendí. Estaban esperando mi estado de cuenta mensual. El que llegaba siempre los primeros días del mes. El que mostraría todos mis movimientos, incluyendo la transferencia que había hecho a la nueva cuenta. Si veían ese estado de cuenta, sabrían que moví el dinero. Sabrían que los había descubierto. Y entonces, ¿quién sabe qué harían? Tomé una decisión rápida. Al día siguiente iría al banco otra vez. Pediría que eliminaran el envío físico de estados de cuenta. Que todo fuera digital, a un correo electrónico nuevo que abriría solo para eso. Un correo que ellos no conocerían. No podían saber. No todavía. No hasta que yo estuviera completamente protegida. Me acosté pero no dormí. Me quedé mirando la puerta cerrada de mi habitación, escuchando cada sonido de la casa. Los pasos de Diego cuando fue al baño. El crujido de las maderas del piso. El sonido del viento contra las ventanas. Todo me parecía amenazante ahora. Mi propia casa se había convertido en un campo de batalla silencioso. Y el viernes sería el día decisivo. El día en que ellos planeaban hacer algo. El día en que tendría que estar más alerta que nunca. Cerré los ojos solo un momento. Solo para descansar la vista. Pero mi mente seguía trabajando, planeando, preparándose. Porque sabía que lo que venía no sería fácil. Que Diego y Lucía estaban desesperados. Y la desesperación hace que las personas tomen decisiones extremas. Tenía que estar lista para lo que fuera. Por mi dinero. Por mi dignidad. Por mi vida. El viernes amaneció con una sensación pesada en el aire. Como si hasta el clima supiera que algo importante estaba por pasar. Me levanté antes que Diego. Preparé café bien cargado y me senté junto a la ventana como todas las mañanas. Pero esta vez no estaba disfrutando la tranquilidad. Estaba vigilando. Observando cada movimiento en la calle, cada carro que pasaba, cada persona que caminaba frente a mi casa. A las 7 de la mañana salí. Le dejé una nota a Diego diciendo que había ido al mercado. Pero en realidad me dirigí directo al banco. Necesitaba hacer los cambios finales antes de que fuera demasiado tarde. El señor Arturo Muñoz me recibió con la misma amabilidad de siempre. Señora Méndez, qué sorpresa verla de nuevo tan pronto. Todo está bien con su cuenta. Sí, don Arturo. Pero necesito hacer un cambio más. Necesito cancelar el envío de estados de cuenta por correo postal. Quiero que todo sea digital. Por supuesto. Es más seguro de esa forma. Le voy a configurar el acceso a banca por internet. Pasamos la siguiente hora configurando todo. Me enseñó cómo entrar al sistema, cómo revisar mis movimientos, cómo cambiar contraseñas. Era complicado para mí que apenas sabía usar el teléfono, pero puse toda mi atención. Tomé notas en un cuaderno que guardé en el fondo de mi bolso. Una cosa más, señora Méndez.
Su nueva libreta llegará a la dirección que proporcionó en 2 días más. El lunes o martes a más tardar. Perfecto. Muchas gracias, don Arturo. Para servirle. Y recuerde, cualquier movimiento extraño en su cuenta, nos comunicamos con usted inmediatamente. Salí del banco sintiendo que había hecho todo lo posible para protegerme. Ahora solo quedaba esperar. Ver qué harían Diego y Lucía cuando descubrieran que no podían acceder a mi dinero. Regresé a casa pasadas las 10 de la mañana. Diego estaba en la cocina, desayunando cereal directo de la caja. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Yo tampoco. El silencio entre nosotros era tan denso que casi podía tocarse. Guardé mis cosas y me fui a mi habitación. Necesitaba descansar un poco. La tensión de los últimos días me estaba cobrando factura. Me dolía la cabeza, me dolía el pecho, me dolía el alma entera. Me recosté en la cama sin quitarme los zapatos. Cerré los ojos solo un momento. Y me quedé dormida. Cuando desperté ya era de noche. Miré el reloj en mi mesa de noche. 10:30. Había dormido casi 12 horas. Me incorporé confundida, desorientada. No recordaba la última vez que había dormido tanto. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Me levanté y abrí la puerta de mi habitación con cuidado. La sala estaba oscura. La cocina también. Pero había luz saliendo por debajo de la puerta del cuarto de Diego. Y entonces lo escuché. Esa voz que ya conocía. Esa voz que había aprendido a temer. Diego hablaba por teléfono con Lucía. Y esta vez no estaba susurrando. Esta vez hablaba con claridad porque pensaba que yo seguía dormida. Amor, escúchame bien. El estado de cuenta no llegó. Revisé el buzón 3 veces hoy y nada. Algo está pasando. La voz de Lucía sonaba amortiguada al otro lado, pero alcanzaba a distinguir su tono urgente. No creo que sea retraso del correo. Creo que ella se dio cuenta. Creo que hizo algo para proteger su información. Silencio mientras Lucía hablaba. Ya sé que necesitamos ese dinero, amor. Ya sé que nos van a embargar la casa. Pero si ella cambió todo, no vamos a poder hacer nada. Más silencio. Escuché cómo Diego caminaba de un lado a otro en su habitación. Sus pasos sonaban ansiosos, desesperados. Espera. Tengo una idea. Todavía tiene su tarjeta de débito, ¿verdad? La tarjeta física está en su cartera. Si conseguimos esa tarjeta y el código. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Sabía lo que vendría a continuación. Sí lo sé. Ya cambió el código. Pero podemos intentar con los números obvios. Su fecha de nacimiento, mi fecha de nacimiento, la fecha de muerte de mi papá. No puede ser algo muy complicado. Es una señora grande. Una señora grande. Como si mi edad me hiciera estúpida. Lucía debió sugerir algo porque Diego se quedó callado un momento antes de responder. Esta noche. Sí. Está dormida profundamente. No va a despertar. Voy a buscar su cartera, saco la tarjeta, copio los números y la devuelvo. Mañana temprano vas al cajero y probamos códigos hasta que funcione. Me quedé paralizada del otro lado de la puerta. Estaban planeando robarme esta misma noche. Mientras yo dormía en mi propia casa. Mi propio hijo iba a entrar a mi habitación como un ladrón. Pero había un problema en su plan. Un problema que ellos no conocían. Yo ya no tenía la tarjeta de la cuenta principal. La había cortado en pedazos y tirado días atrás. La única tarjeta que tenía en mi cartera era de una cuenta antigua que había cerrado hacía 2 años. Una tarjeta que guardaba por descuido y que ahora se convertiría en mi salvación. Sí, amor. En 1 hora más voy. Déjame asegurarme de que esté dormida profundo. Y mañana temprano nos encontramos en el cajero de la esquina. Sacas todo. Los 5,000 que quedan en la cuenta. 5,000. Pensaban que solo me quedaban $5,000. No sabían que había movido todo lo demás. No sabían que incluso esos 5,000 ya no estaban accesibles con la tarjeta que pensaban robar. Escucha, Lucía. Esto tiene que salir bien. Es nuestra única oportunidad. Si ella se da cuenta, si despierta, si algo sale mal, ya no habrá forma de recuperarnos. Perdimos el departamento,
Estamos a punto de perder el carro. Esto es lo último que podemos hacer. La desesperación en su voz era real. Pero no sentí lástima. Solo sentí una mezcla de tristeza y determinación. Regresé a mi cuarto en silencio absoluto. Cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté en la cama y pensé rápidamente. Tenía dos opciones. Podía confrontarlo ahora. Decirle que lo había escuchado todo. Exponer su plan antes de que lo ejecutara. O podía dejar que lo intentara. Dejar que fracasara. Dejar que descubriera por sí mismo que ya era demasiado tarde. Elegí la segunda opción. Abrí mi cartera y saqué la tarjeta inservible. La coloqué en el lugar más visible, como si la usara regularmente. Luego me acosté en la cama totalmente vestida. Cerré los ojos, pero no me dormí. Me quedé completamente quieta, respirando profundo y parejo, fingiendo el sueño más profundo de mi vida. Y esperé. Pasó media hora. 45 minutos. Una hora completa. Y entonces escuché la puerta de mi habitación abriéndose con lentitud. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Diego lo escucharía. Pero mantuve la respiración tranquila. Mantuve los ojos cerrados. Mantuve cada músculo de mi cuerpo relajado. Escuché sus pasos acercándose. Lentos. Cuidadosos. Como los de un animal al acecho. Se detuvo junto a mi cama. Podía sentir su presencia. Podía sentir sus ojos sobre mí. Estaba verificando que siguiera dormida. No me moví. No cambié mi respiración. Fui una estatua perfecta. Entonces escuché el sonido de mi bolso siendo levantado. El ruido suave del cierre abriéndose. El roce de sus dedos buscando entre mis cosas. Encontró la cartera. Escuché cómo la abría. Cómo sacaba la tarjeta. Imaginé su sonrisa de triunfo al tenerla en sus manos. Hubo un momento de silencio. Probablemente estaba copiando los números de la tarjeta en su teléfono. Luego escuché cómo la devolvía a la cartera. Cómo cerraba mi bolso. Cómo se alejaba hacia la puerta. La puerta se cerró. Abrí los ojos en la oscuridad. Una lágrima rodó por mi mejilla sin que pudiera detenerla. No era por el intento de robo. Era porque acababa de confirmar definitivamente que mi hijo se había perdido. Que el niño que crié ya no existía. Que en su lugar había un extraño capaz de entrar a mi habitación en medio de la noche para robarme. Me quedé acostada sin moverme. Escuché cómo Diego salía de la casa. Escuché el carro arrancando y alejándose. Probablemente iba a encontrarse con Lucía para planear el asalto de mañana temprano. Miré el reloj. 3:15 de la madrugada. La misma hora en que había escuchado la primera conversación. La misma hora en que todo este plan había comenzado. Pero ahora el final estaba cerca. Mañana temprano, cuando Lucía intentara usar esa tarjeta, descubriría que no funcionaba. Que era de una cuenta cerrada. Que todo había sido inútil. Y 50 minutos después de ese descubrimiento, sus vidas cambiarían para siempre. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Preparé té caliente y me senté junto a la ventana a esperar el amanecer. Ya no tenía sentido intentar dormir. Ya no tenía sentido fingir que las cosas estaban bien. Mañana sería el día del ajuste de cuentas. El día en que la verdad saldría a la luz. El día en que Diego y Lucía entenderían que habían subestimado completamente a la anciana que pensaban poder engañar. Bebí mi té despacio mientras el cielo comenzaba a aclararse. El viernes se estaba terminando. El sábado estaba por comenzar. Y con él, la justicia silenciosa que había estado preparando durante días. Sonreí en la oscuridad. La misma sonrisa que había tenido aquella primera noche cuando los escuché planear mi robo. La sonrisa de alguien que sabe exactamente cómo va a terminar la historia. El sábado amaneció con un silencio extraño. Diego no había regresado en toda la noche. La casa estaba vacía y fría, pero yo estaba completamente despierta. No había dormido ni un minuto después de verlo robar mi tarjeta. Me preparé como todos los días. Me bañé, me vestí, me peiné con cuidado. Quería estar lista para lo que viniera. Quería verme fuerte, digna, inquebrantable. Preparé café y pan tostado. Me senté en la mesa de la cocina y desayuné con calma mientras miraba el reloj. Eran las 6:30 de la mañana.
Los cajeros automáticos abrían a las 7. En media hora, Lucía estaría intentando usar la tarjeta robada. En media hora descubriría que había fallado. Bebí mi café despacio, saboreando cada sorbo. Había algo liberador en saber que el final estaba cerca. Que ya no tendría que fingir. Que ya no tendría que vivir con miedo en mi propia casa. A las 7:10 sonó mi teléfono. Era un número desconocido. No contesté. A los 2 minutos volvió a sonar. El mismo número. Esta vez sí contesté. Mamá. Mamá, tienes que ayudarnos. Por favor. Era Diego. Su voz sonaba desesperada, casi histérica. ¿Qué pasa, Diego? La tarjeta. La tarjeta no funciona. Lucía está en el cajero y dice que la cuenta está cerrada. Que no existe. Mamá, ¿qué hiciste? Me quedé en silencio unos segundos, dejando que la pregunta flotara en el aire entre nosotros. ¿Qué hice, Diego? ¿O qué hiciste tú? Mamá, por favor. No es momento de juegos. Necesitamos ese dinero. Nos van a quitar la casa. Nos van a dejar en la calle. Ese dinero que tanto necesitan, es el dinero que intentaron robarme anoche mientras yo dormía. Silencio del otro lado. Un silencio que confirmaba todo. No sé de qué hablas, dijo finalmente, pero su voz temblaba. Diego, te escuché. Escuché cada palabra que le dijiste a Lucía por teléfono. Escuché cómo planeaban entrar a mi habitación. Y sentí cuando entraste como un ladrón y tomaste mi cartera. Mamá, yo solo. ¿Solo qué? Solo intentabas robarme. Solo intentabas quitarme lo que me costó 42 años ganar. Solo demostrabas que para ti soy únicamente una fuente de dinero. No es así. Yo te quiero, mamá. Es solo que estamos desesperados. El amor no roba, Diego. El amor no manipula. El amor no amenaza. Lo que ustedes sienten no es amor. Es ambición. Escuché cómo respiraba agitado. Escuché voces de fondo. Probablemente Lucía preguntando qué estaba pasando. ¿Qué hiciste con el dinero, mamá? ¿Dónde está? En un lugar donde ustedes nunca podrán tocarlo. En un lugar seguro. Lejos de sus manos. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron verme como un banco ambulante. Mamá, por favor. Te lo suplico. Préstanos aunque sea algo. Lo que sea. 10,000. 5,000. Algo. No, Diego. No les voy a dar nada. Ni un centavo. Se acabó. Entonces eres una egoísta. Una vieja egoísta que prefiere ver a su hijo en la calle antes que ayudarlo. Prefiero enseñarte que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes vivir toda tu vida esperando que otros resuelvan tus problemas. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero no de miedo. De rabia contenida. De tristeza profunda. De liberación también. El teléfono volvió a sonar. No contesté. Sonó 5 veces más. Tampoco contesté. Finalmente dejó de sonar. Me quedé sentada en la cocina, mirando mi taza de café vacía. Había imaginado este momento muchas veces en los últimos días. Había pensado que me sentiría victoriosa. Pero no sentía victoria. Solo sentía un vacío enorme en el pecho. Pasó media hora. 45 minutos. 1 hora completa. Y entonces escuché la puerta principal abrirse con violencia. Diego entró como una tormenta. Su rostro estaba rojo de furia. Sus ojos inyectados de sangre. Detrás de él venía Lucía, igual de descompuesta. ¿Dónde está el dinero?, gritó. ¿Dónde lo pusiste? Me levanté despacio de mi silla. Los miré con calma absoluta. Ya te lo dije. En un lugar donde nunca lo encontrarán. Diego caminó hacia mí con pasos amenazantes. Se detuvo a centímetros de mi cara. ¿Nos vas a decir ahora mismo qué banco, qué cuenta, qué hiciste? No les voy a decir nada. Pueden gritar todo lo que quieran. Pueden amenazarme. Pueden hacer lo que sea. No van a tocar mi dinero. Lucía se adelantó, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Suegrita,
Por favor. Entienda. Si no conseguimos dinero hoy mismo, perdemos todo. Todo. Nos van a demandar. Nos van a embargar. Van a destruir nuestro crédito para siempre. Deberían haber pensado en eso antes de gastar lo que no tenían. Antes de vivir por encima de sus posibilidades. Antes de planear robarle a una anciana. No te robamos nada, gritó Diego. Solo íbamos a tomar lo que nos corresponde. Ese dinero debería ser para la familia. Ese dinero es mío. Lo gané yo. Y ustedes no tienen derecho a nada de él. Diego dio un paso atrás. Lo vi respirar profundo, intentando controlarse. Pero el control se le escapaba por completo. ¿Sabes qué, mamá? Toda mi vida te aguanté. Toda mi vida soporté tu forma de ser. Tu tacañería. Tu forma de contar cada centavo. Tu obsesión con el dinero. Y ahora que finalmente te lo pido, que te lo suplico, me das la espalda. Yo nunca te di la espalda, Diego. Fui yo quien trabajó doble turno para pagarte la escuela. Fui yo quien vendió mis joyas para darte el enganche de tu primer carro. Fui yo quien te prestó dinero una y otra vez sin que me lo devolvieras. No me hables de dar la espalda. Entonces dame esta última oportunidad. Esta última ayuda. Y te juro que nunca más te voy a pedir nada. Me has dicho eso mismo 5 veces. Y siempre hay una siguiente vez. Siempre hay otra crisis. Siempre hay otra emergencia. Ya no más, Diego. Se acabó. Vi como algo se quebraba en su mirada. Como si finalmente entendiera que no iba a conseguir lo que quería. Que había perdido esta batalla. Está bien, dijo con voz fría. Está bien. Si así lo quieres. Pero cuando estés vieja y enferma. Cuando necesites que alguien te cuide. Cuando estés sola y asustada. No esperes que yo esté ahí. Sus palabras eran veneno puro. Diseñadas para herirme donde más dolía. Prefiero estar sola y con dignidad, que acompañada y robada. Lucía soltó un grito de frustración. Es increíble. Increíble. Tiene más de $80,000 guardados y no quiere compartir nada. Nada. ¿Qué clase de persona hace eso? Una persona que aprendió que el dinero no compra el amor verdadero. Y que si tengo que comprar tu afecto, entonces no vale nada. Diego tomó a Lucía del brazo. Vámonos. No vale la pena. Esta mujer está muerta en vida. Solo le importa su dinero. Caminaron hacia la puerta. Pero antes de salir, Diego se giró una última vez. Esto no se va a quedar así, mamá. Vamos a conseguir abogados. Vamos a demostrar que no estás bien de la cabeza. Que no puedes manejar tu dinero. Y cuando un juez te declare incapaz, ese dinero va a ser nuestro de todas formas. Inténtalo, le dije con voz tranquila. Ya fui con mi médico. Ya tengo evaluaciones completas que demuestran que estoy perfectamente sana. Ya hablé con un abogado. Ya documenté cada amenaza, cada intento de manipulación. Inténtalo y vas a perder. Diego abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Lucía lo jaló del brazo y ambos salieron dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Me quedé de pie en medio de la sala. El silencio que siguió era ensordecedor. Las paredes parecían respirar conmigo. La casa entera parecía exhalar después de tanta tensión. Caminé lentamente hacia la ventana. Los vi subirse al carro. Vi cómo Diego golpeaba el volante con furia. Vi cómo Lucía lloraba con las manos en la cara. Vi cómo finalmente arrancaron y se fueron. Y entonces algo extraño pasó. Algo que no esperaba. Me senté en mi sillón favorito y comencé a llorar. No de tristeza. No de miedo. Lloraba de liberación. Lloraba porque finalmente había terminado. Porque había protegido lo mío. Porque había defendido mi dignidad. Lloraba porque acababa de perder a mi hijo, pero había ganado mi libertad. Las lágrimas corrieron por mis mejillas durante largo rato. No intenté detenerlas. Dejé que saliera todo. Todo el dolor acumulado. Toda la decepción. Toda la tristeza de una madre que ve a su hijo convertirse en alguien que no reconoce. Cuando las lágrimas se secaron, me levanté y fui a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba las pocas fotos que tenía. Saqué una de Diego cuando era niño.
Tenía tal vez 6 años, sonriendo sin dientes, abrazándome con amor genuino. Miré esa foto durante largo tiempo. Ese niño ya no existía. Y tenía que aceptarlo. Tenía que hacer el duelo de lo que pudo haber sido y nunca sería. Guardé la foto de nuevo. Cerré el cajón. Y salí de la habitación sintiendo que cerraba también un capítulo de mi vida. El teléfono sonó de nuevo. Era Hortensia. Ofelia, ¿cómo estás? Estaba preocupada por ti. Estoy bien, Hortensia. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada detalle de la mañana. Cada palabra del enfrentamiento. Hortensia escuchó en silencio hasta que terminé. Ay, amiga. Qué valiente fuiste. Qué fuerte. No cualquiera puede hacer lo que hiciste. No me siento valiente, Hortensia. Me siento cansada. Pero lo hiciste bien. Protegiste lo tuyo. Defendiste tu dignidad. Ahora puedes vivir en paz. Eso espero. Eso espero con todo mi corazón. Colgamos después de un rato más de conversación. Sus palabras me dieron consuelo. Me recordaron que no estaba sola. Que tenía amigos verdaderos. Gente que me valoraba por lo que era, no por lo que tenía. El resto del día lo pasé en silencio. Limpié la casa como si estuviera limpiando también mi vida. Los días que siguieron fueron extraños. La casa se sentía diferente. Más grande. Más vacía. Pero también más mía que nunca. Diego no volvió. No llamó. No envió mensajes. Era como si hubiera desaparecido de mi vida por completo. Y aunque parte de mí sentía el dolor de esa ausencia, otra parte más fuerte sentía alivio. El lunes recibí la llamada que estaba esperando. Era Hortensia. Ofelia, llegó un sobre del banco a mi casa. Creo que es lo que estabas esperando. Voy para allá enseguida. Tomé el autobús hasta su casa. Hortensia vivía en un barrio tranquilo, con calles arboladas y casas pequeñas pero bien cuidadas. Me recibió con un abrazo largo y un café caliente. Aquí está, dijo entregándome el sobre. Ni siquiera lo abrí. Es tu privacidad. Gracias. Amiga. No sabes cuánto significa esto para mí. Abrí el sobre con manos temblorosas. Ahí estaba. La libreta de mi nueva cuenta. La cuenta donde estaban seguros mis $78,000. Todo mi esfuerzo de una vida protegido finalmente. Me quedé mirando esa pequeña libreta como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y en cierto sentido, lo era. Representaba mi independencia. Mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. Mi dignidad intacta. Hortensia me preparó almuerzo. Comimos juntas mientras le contaba cada detalle de lo que había pasado. Ella escuchaba moviendo la cabeza, a veces suspirando, a veces indignándose. ¿Sabes qué me da más tristeza de todo esto?, le dije. No es el dinero. No es el intento de robo. Es darme cuenta de que mi hijo nunca me vio como su madre. Solo como un medio para conseguir lo que quería. Ofelia, eso no es culpa tuya. Tú hiciste lo que pudiste. Lo criaste bien. Él tomó sus propias decisiones. Pero me pregunto dónde me equivoqué. ¿En qué momento perdí al niño que conocía? No te equivocaste en nada. A veces las personas eligen caminos que no esperamos. Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlos. Sus palabras me dieron consuelo, pero el dolor seguía ahí. Profundo. Permanente. Esa tarde regresé a mi casa. Al entrar, noté inmediatamente que algo estaba diferente. El cuarto de Diego estaba abierto. Y estaba vacío. Entré despacio. Toda su ropa había desaparecido. Sus zapatos. Sus cosas personales. Todo. Solo quedaba la cama desnuda y el closet abierto y vacío. Había venido mientras yo no estaba y se había llevado todo. Sin despedirse. Sin una nota. Sin una última palabra. Me senté en la cama vacía y miré el cuarto. Ese cuarto donde Diego había dormido tantas veces cuando venía a visitarme. Ese cuarto que había preparado con tanto amor para que se sintiera bienvenido. Ahora era solo un espacio vacío. Como la relación que habíamos tenido. No lloré esta vez. Ya no me quedaban lágrimas para Diego. Solo quedaba una resignación profunda.
Una aceptación de que algunas cosas simplemente no se pueden arreglar. Cerré la puerta del cuarto y decidí que así se quedaría. Cerrado. Como ese capítulo de mi vida. Los días se convirtieron en semanas. Establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano, preparaba mi café, leía el periódico. Iba al mercado los martes y viernes. Visitaba a Hortensia los jueves. Los domingos iba a misa. Era una vida simple, tranquila. Y por primera vez en mucho tiempo, era una vida en paz. Un miércoles por la tarde, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín, vi un carro estacionarse frente a mi casa. Mi corazón dio un vuelco pensando que era Diego. Pero no lo era. Era una mujer que no conocía. Bajó del carro con movimientos nerviosos, mirando mi casa como si no estuviera segura de estar en el lugar correcto. Toqué el timbre. Salí a abrir con cautela. «¿Señora Ofelia Méndez?», preguntó. «Sí, soy yo. Mi nombre es Joana Muñoz. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares. Su hijo Diego presentó una solicitud alegando que usted necesita supervisión y posible tutela debido a incapacidad mental». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Lo habían hecho. Realmente habían seguido adelante con su amenaza. «Pase, por favor». La señora Joana entró y se sentó en la sala. Sacó una carpeta con documentos y una grabadora pequeña. «Señora Méndez, solo necesito hacerle algunas preguntas. Es un procedimiento estándar. Su hijo alega que usted muestra signos de confusión, que toma decisiones financieras erráticas y que podría ser víctima de fraude o manipulación». Tomé aire profundo antes de responder. «Señora Joana, mi hijo está mintiendo. Y puedo demostrárselo». Fui a mi habitación y regresé con todos los documentos que había preparado. El informe médico del doctor Osmar Aranda. Las evaluaciones cognitivas. Los estados de cuenta mostrando que mis finanzas estaban en perfecto orden. Las notas que había tomado documentando cada amenaza, cada intento de manipulación. Le entregué todo a la trabajadora social. Ella revisó cada documento con atención creciente. Vi cómo su expresión cambiaba mientras leía. «Señora Méndez, estos documentos son muy claros. Usted está en perfecto uso de sus facultades mentales. Sus finanzas están extremadamente bien organizadas. Y veo que ha documentado varios intentos de su hijo por acceder a su dinero. Así es. Mi hijo y su esposa intentaron robarme. Cuando no pudieron, decidieron declararme incapaz para tomar control de mis bienes. Esto es muy serio. Esto constituiría un intento de abuso financiero hacia un adulto mayor. No quiero denunciarlos legalmente», dije con voz firme. «Solo quiero que quede registrado que su acusación es falsa, que estoy perfectamente bien y que no necesito ninguna tutela». La señora Joana cerró su carpeta y me miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Voy a cerrar este caso inmediatamente. Y voy a poner en mi reporte que la solicitud de su hijo parece estar motivada por interés financiero, no por preocupación genuina. Esto quedará en su expediente. Si él intenta algo similar en el futuro, este antecedente lo perjudicará. Gracias. Es todo lo que necesito. Señora Méndez, si me permite decirle algo personal. Veo muchos casos como el suyo. Hijos que intentan aprovecharse de padres mayores. Y muy pocos tienen la fortaleza que usted tuvo para protegerse. Debería sentirse orgullosa». Sus palabras me reconfortaron más de lo que esperaba. Cuando se fue, me quedé sentada en la sala durante largo rato, procesando lo que acababa de pasar. Diego había intentado hasta el final. Había usado todas las armas que tenía. Pero había fallado. Y ahora quedaba registrado oficialmente que su intención no era protegerme, sino despojarme. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Sin miedo. Sin ansiedad. Sin escuchar voces detrás de las paredes. Los días siguieron pasando. El cuarto de Diego seguía vacío. El teléfono no sonaba con su nombre. Era como si hubiera borrado a su madre de su vida por completo. Y yo estaba aprendiendo a vivir con esa ausencia. No era fácil. Había momentos en que veía algo en la televisión y pensaba, le voy a contar esto a Diego. O preparaba comida y por instinto hacía de más, como si él fuera a llegar a cenar. Pero luego recordaba. Y el dolor volvía,
agudo y fresco. Hortensia me visitaba seguido. Me invitaba a su casa, a reuniones con otras amigas, a caminar por el parque. Me estaba ayudando a reconstruir una vida social que había descuidado por estar siempre disponible para Diego. Un sábado, 2 meses después de la última vez que vi a mi hijo, estaba en el mercado comprando verduras cuando lo vi. Estaba al otro lado de la plaza, con Lucía. Los dos cargaban bolsas de ropa. Ropa que parecía cara, nueva. Lucía llevaba lentes de sol grandes y un bolso que reconocí como de marca. Se veían bien. Se veían como si no tuvieran ninguna preocupación financiera. Y entonces entendí. Habían conseguido dinero de alguna otra forma. Tal vez otro préstamo. Tal vez la familia de Lucía. Tal vez habían vendido algo. No importaba cómo. Lo importante era que seguían viviendo por encima de sus posibilidades. Seguían sin aprender la lección. Diego me vio. Sé que me vio porque sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Pero inmediatamente miró hacia otro lado. Como si yo fuera una extraña. Como si nunca nos hubiéramos conocido. Y yo hice lo mismo. Desvié la mirada. Seguí comprando mis verduras. Seguí con mi vida. No sentí rabia. No sentí dolor. Solo sentí una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Que proteger mi dinero no había sido egoísmo. Había sido supervivencia. Porque si les hubiera dado ese dinero, no solo lo habrían gastado, también habrían regresado por más. Una y otra vez. Hasta dejarme sin nada. Pagué mis verduras y caminé hacia la parada del autobús. El sol estaba alto y brillante. Era un día hermoso. Y por primera vez en muchos años, sentí que mi vida también podía serlo. Hermosa. Tranquila. Mía. Sin manipulación. Sin amenazas. Sin tener que vigilar cada palabra, cada acción, cada decisión. Libre. Finalmente. Completamente libre. 6 meses después de aquella última confrontación con Diego, mi vida había encontrado un ritmo que nunca imaginé posible. Me despertaba cada mañana sin ese peso en el pecho. Sin esa ansiedad de preguntarme qué vendría después. Sin tener que revisar mi cartera cada noche para asegurarme de que todo seguía en su lugar. La casa, aunque más silenciosa, se sentía más cálida. Había convertido el cuarto de Diego en un pequeño taller. Compré una máquina de coser usada y retomé algo que había abandonado por años. Hacer mis propias cortinas, manteles, cojines. Cosas simples que me daban alegría. Hortensia me había presentado a su grupo de amigas. Nos reuníamos todos los jueves en la tarde. Tomábamos café, compartíamos historias, nos reíamos de cosas que solo las mujeres de nuestra edad entienden. Eran mujeres como yo. Mujeres que habían trabajado toda su vida. Mujeres que habían criado hijos. Mujeres que habían aprendido que la familia no siempre es sinónimo de lealtad. Una de ellas, Laura Aranda, me confesó un día que su hija no le hablaba desde hacía 3 años porque se había negado a venderle su casa a precio bajo. Otra, Carmen Treviño, contó cómo su hijo había falsificado su firma para sacar un préstamo. No estaba sola en esto. Había todo un mundo de madres traicionadas que aprendieron a reconstruirse. Mi cuenta bancaria seguía intacta. Mis $78,000 estaban seguros, creciendo lentamente con los intereses. A veces miraba la libreta y sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haber sido lo suficientemente fuerte para protegerlos. Tristeza porque habían costado mucho más que 42 años de trabajo. Habían costado a mi hijo. Pero estaba aprendiendo a vivir con esa pérdida. Como se aprende a vivir con una cicatriz. Nunca desaparece del todo, pero con el tiempo duele menos. Una tarde de primavera, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi un carro conocido estacionarse a lo lejos. Era el carro de Diego. Mi corazón se aceleró por un momento. Pero el carro solo se quedó ahí, sin que nadie bajara. Seguí regando mis plantas, fingiendo que no lo había visto. Después de unos minutos, el carro arrancó y se fue. No sé qué buscaba. Tal vez coraje para tocar a mi puerta. Tal vez solo quería ver si seguía viva. Tal vez esperaba verme débil, arrepentida, necesitándolo. Pero lo que vio fue a una mujer tranquila, cuidando su jardín, viviendo su vida en paz. Y se fue. No volví a verlo después de eso.
Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, a veces pensaba en cómo habían terminado las cosas. Pensaba en ese momento en la madrugada cuando lo escuché por primera vez planeando robarme. En esa sonrisa que apareció en mi rostro. En esos 50 minutos de preparación que cambiaron todo. Porque esos 50 minutos no fueron solo sobre proteger mi dinero. Fueron sobre recuperar mi dignidad. Sobre recordarme a mí misma que todavía tenía valor. Que mi vida no había terminado solo porque era mayor. Que todavía podía tomar decisiones. Que todavía podía defenderme. El doctor Osmar me había dicho en mi última visita que estaba más saludable que hacía un año. Que la tensión que había vivido se había ido de mi cuerpo. Que se notaba en mi presión arterial, en mi postura, en mi mirada. Tienes mejor semblante, Ofelia. Se te ve en paz. Y tenía razón. Estaba en paz. Una mañana recibí una carta. No tenía remitente. La abrí con curiosidad y encontré 3 billetes de $1. Nada más. Sin nota. Sin explicación. Pero entendí el mensaje. Era de Diego. Era su forma de decir que me había devuelto algo. $3 de todos los miles que le había prestado a lo largo de los años. $3 que probablemente era todo lo que le sobraba después de seguir viviendo como vivía. Guardé esos 3 billetes en un sobre. Los puse en el fondo de mi cajón. No como un tesoro, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que había hecho lo correcto. Un recordatorio de que el amor verdadero no se compra ni se vende. Los domingos después de misa me quedaba un rato en el atrio de la iglesia. Platicaba con otras señoras. Compartíamos noticias del barrio. Una de ellas me preguntó un día por Diego. Hace tiempo que no lo veo contigo, Ofelia. ¿Cómo está tu hijo? Está viviendo su vida, respondí con una sonrisa tranquila. Y yo estoy viviendo la mía. No dije más. No hacía falta. Una tarde, mientras tomaba café en mi sillón favorito, miré alrededor de mi casa. Las cortinas que había cosido yo misma. Las plantas que crecían saludables. Los muebles limpios y ordenados. Todo en su lugar. Todo en paz. Y me di cuenta de algo importante. Durante años había creído que mi propósito era ser madre. Que mi valor estaba en lo que podía dar a mi hijo. Que mi vida tenía sentido solo si Diego me necesitaba. Pero estaba equivocada. Mi propósito era simplemente vivir. Vivir con dignidad. Vivir en paz. Vivir siendo fiel a mí misma. No necesitaba que nadie me validara. No necesitaba que nadie me dijera que valía la pena. Yo sabía que valía. Lo había demostrado al defenderme. Al proteger lo mío. Al elegir mi bienestar sobre la culpa. El sol se estaba poniendo cuando cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a jazmines del jardín. Se escuchaban los pájaros despidiéndose del día. Y sonreí. La misma sonrisa de aquella noche. La sonrisa de alguien que sabe que tomó la decisión correcta. La sonrisa de alguien que eligió vivir libre en lugar de vivir encadenada por obligaciones falsas. 3 monedas quedaron en esa cuenta vieja que Diego intentó vaciar. 3 monedas que no significaban nada para él, pero que para mí significaban todo. Porque no era sobre el dinero. Nunca lo fue. Era sobre el respeto. Sobre la dignidad. Sobre no permitir que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te despoje de lo que te costó una vida entera construir. Abrí los ojos y miré el cielo tornarse naranja. Era un atardecer hermoso, como muchos que había visto en mi vida. Pero este se sentía diferente. Se sentía como el inicio de algo nuevo. Me levanté, fui a la cocina y preparé una cena simple. Sopa caliente y pan recién comprado. Comí despacio, saboreando cada bocado, agradeciendo cada momento de paz. Después lavé los platos, sequé todo con cuidado, guardé cada cosa en su lugar. Mi rutina de siempre. Pero ahora cada acción tenía un significado diferente. Era un acto de amor propio. Un recordatorio de que cuidar de mí misma no era egoísmo. Era supervivencia. Me fui a dormir temprano esa noche. Me acosté en mi cama limpia, con las sábanas que olían a lavanda. Cerré los ojos sin miedo. Sin ansiedad. Sin escuchar voces detrás de las paredes planeando despojarme. Solo el silencio. El silencio bendito de la paz reconquistada. Y mientras me quedaba dormida,
Pensé en todas las mujeres como yo. Todas las madres, abuelas, tías que habían sido manipuladas, amenazadas, despojadas por su propia familia. Todas las que habían tenido que elegir entre su bienestar y la culpa. Y deseé que todas ellas encontraran la fuerza que yo encontré. Que todas se dieran cuenta de que protegerse no es traición. Que decir no es un acto de amor propio. Que la familia verdadera no roba. No manipula. No amenaza. La familia verdadera respeta. Cuida. Ama sin condiciones. Y si tu sangre no hace eso, entonces tienes todo el derecho de alejarte. De protegerte. De vivir en paz. Porque al final del día, cuando cierras los ojos en la noche, lo único que importa es poder dormir con la conciencia tranquila.